Bienvenidos a El Posracionalista. Hoy vamos a analizar al emperador de la metafetamina, Walter White, de la serie Breaking Bad. Es un personaje con una curva de transformación interesante, de ser un profesor de química a convertirse en Heisenberg, el poderoso narco de Estados Unidos. En este video intentaremos estudiar la verdadera razón de esta transformación y hacia el final descubrir las grandes similitudes con el mismísimo Jimmy McGill. Bueno, para ir desde el principio, Walter White es un químico muy bueno, es un genio. Fundó en conjunto con unos colegas una empresa que a futuro sería multimillonaria, pero Walter se apartó de la empresa de manera abrupta, sintiéndose traicionado por ellos. Después se apuntó como profesor de química en una secundaria, pero como el dinero no le alcanzaba para sostener a su familia, en su tiempo extra tenía que trabajar en un lavadero de autos, donde de vez en cuando le tocaba limpiar los vehículos de sus propios estudiantes. Walter llevaba una vida ordinaria en su casa, vivía con su mujer Skyler y su hijo Walter White Jr., pero un día al hacerse la revisión médica le detectaron un cáncer de pulmón inoperable. Ese día todo cambió para Walter y fue el comienzo de una transformación contundente. Pero ¿qué es exactamente lo que sucedió? Antes de seguir, no te olvides de que podés colaborar muchísimo simplemente suscribiéndote, poniendo la campanita y dándole like. También te invito a apoyarnos en las redes sociales donde subimos material complementario. Walter es alguien inteligente, meticuloso y preparado. Al principio es alguien más pasivo, que se arrodilla ante la vida, que acepta su vida con aparente humildad, pero no dejamos de verlo insatisfecho, con una molestia interior creciente. Vemos de a poco el gran orgullo que carga por dentro, rabia, resentimiento, que se almacena como una bomba a punto de estallar. Después tenemos a su alter ego Heisenberg. Este nuevo Walter es muy activo, va para adelante, intimidante, persuasivo, manipulador, extorsivo. Pone su inteligencia al servicio del negocio, por encima de la moral. ¿Pero por qué tanta diferencia? ¿Qué pasó exactamente en el medio? Hey, Mr. White. Make those tires shine, huh? Oh my God. You would not believe he's cleaning Chad's car. En el personaje se produce un cambio absoluto cuando se entera del cáncer. Puede ver la muerte relativamente cerca y eso lo cambia todo. Pero no por el miedo que le genera, sino porque al ver su fin empieza a verse como protagonista. Protagonista de una historia que está a punto de terminar. Hay una apertura de conciencia de sí mismo abrupta. Walter vivía una vida con los ojos vendados, los oídos sordos, seguramente porque su realidad era desagradable para él. La hubiese querido de otra manera. Él habría podido ser millonario, habría podido darle seguridad a su familia, habría podido ser respetado, etcétera, etcétera. En cambio, su historia era la de un profesor de secundaria subestimado, pobre, sin respeto y sin valor. Con la conciencia de muerte, él levantó su mirada y se está viendo como en un espejo, descubriéndose por primera vez en muchísimo tiempo. ¿Dónde estaba el Walter ambicioso con talento natural que había conseguido hasta fundar una empresa, ser un excelente químico? ¿Existe todavía? Will you please, just once, get off my ass? You know, I'd appreciate it. Podríamos decir que la vida es un continuo que rompe con la simetría, es irreversible. Lo que hagamos hoy no podemos cambiarlo mañana. La conciencia de Walter es agobiante, se ve al final de la vida y fracasado. Y su fracaso se transforma en absoluto, no hay forma de volver hacia atrás. Lo interesante, y es lo que hace tan especial a la serie, es que Walter se propone cambiar su vida a último momento. Empieza a vivir cuando se entera que está por morir. Al descubrir un nuevo mundo, el mundo que se termina, él descubre un nuevo Walter, el Walter terminado. Entonces él se propone usar lo último que le queda para ayudar a su familia. Sus habilidades en química le permiten hacer metanfetamina extremadamente pura. Tiene la oportunidad de ganar millones, de dejarle algo a su familia tras su muerte. ¿Pero son verdaderamente estas razones o es solo lo que Walter se repite a sí mismo? Why did you make these decisions? For the good of my family. Then they weren't bad decisions. Intentemos ir a un nivel más profundo, al del significado. En Walter existe algo en el presente que por su intensidad lo lleva a revisitar las imágenes de su pasado, leer su propia historia y se encuentra con la imagen de alguien fracasado. Lo significativo acá entonces no es el evento en sí mismo, sino la lectura que hace la persona y cómo lo procesa. ¿Qué significado tiene para Walter lo que descubre? Para entender esto podemos plantearnos cómo está organizado lo que llamamos significado personal en el señor White, la OSP. Siguiendo los indicios que tenemos en la serie, parece
parece tener rasgos dápicos y depresivos que se acentúan en diferentes relaciones. Recordad que el significado personal tiene que ver con cómo la persona reordena y procesa su propia imagen personal, el mundo, la forma como va asimilando y acomodándose frente a lo que sucede, la forma en que se vincula a los demás, y que todo esto tiene un desarrollo evolutivo desde el nacimiento, el apego, hasta el presente. Walter tiene un concepto muy bueno de sí mismo en relación a la química. No se ruboriza cuando los demás se lo dicen, lo sabe. Nos demuestra que es consciente de que vale, pero la gente no lo reconoce lo suficiente. Tiene que demostrarlo. Por otra parte, conocemos solo 2 relaciones amorosas de Walter: Skyler, su mujer, y Gretchen, con quien tuvo un breve romance. No sabemos bien cómo se conocieron, pero queda claro que ellos repiten una historia idílica todo el tiempo, casi como actuando, que se conocieron porque Walter iba seguido al restaurante donde trabajaba Skyler y terminaron saliendo. Sin entrar en detalles, la intimidad parece tener mucho que ver con las formas, las apariencias y la imagen que dan a sus amigos y vecinos. Los estados confusionales de Skyler hacia el final de la serie podrían ser indicios de los mecanismos de base de una familia que busca mantener las apariencias hasta el último límite y que la imagen de su esposo no cambie, seguir en la película de la familia perfecta. En fin, todos estos son rasgos dápicos, pero no me sorprendería que en la infancia de Walter haya habido un tema de abandono, desamparo. Si leen mi publicación sobre la depresión en Instagram, capaz que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Todo esto que menciono es importante para replantear en Walter el significado de verse como un hombre fracasado y con la vida casi terminada. En el depresivo, la imagen del fracaso no es un estado, sino un destino continuo. La vida es un conjunto de fracasos que van acumulándose. Walter fracasó con su profesión, con su antigua novia, como padre de familia, con todo. Lo importante de esto es que vemos en él esta percepción. Él es quien cuenta esos fracasos, quien no acepta ayuda, se vuelve autosuficiente al extremo, se aísla y vive en un uno contra todos. Al final del camino, ve la posibilidad de, si se esfuerza lo suficiente, cambiar todo esto y morir con una sonrisa. You know, you never believed in me. You were never grateful for anything I did for this family. Oh no, Walt, you have to stop. Al terminar Better Call Saul tenemos un Jimmy McGill y un Walter White con muchos puntos de coincidencia. En principio, el conflicto interno de personalidad. Jimmy, el aburrido y pobre que trabaja en la oficina de correos, y Saul, el hábil y persuasivo abogado millonario, así como Walter, el aburrido y pobre profesor, y Heisenberg, el poderoso y millonario. Ambos personajes tienen un sentimiento de fracaso y de que sus capacidades y competencias no están en el lugar correcto. Finalmente, ambos tienen una necesidad de reconocimiento inmenso. En Walter es más evidente el enojo contra la falta de reconocimiento. En Jimmy es más evidente el circo que construye para realzar su reconocimiento, como una máscara, como una ficción de sí mismo, como lo vimos en su análisis. Sin embargo, en ambos casos el desarrollo de la personalidad exitosa es experimentado como dividido, desvinculado. El desarrollo de Heisenberg va en detrimento del desarrollo de Walter, y lo mismo con Jimmy. Es como si crearan una contrapersonalidad que pusiera en duda las bases de la otra personalidad aceptada por el entorno, la pongan a funcionar y contrasten los resultados para ver qué se siente estar del otro lado. Pero esto, para ellos, que claramente no tienen un trastorno de personalidad múltiple, forma parte de un autoengaño. Sus cambios comienzan siendo a escondidas, poco a poco, y al final tienen que aceptarlo, que son una sola persona irreductible. Walter siempre fue Heisenberg en potencia, y Jimmy siempre fue Saul en potencia. Walter se decía a sí mismo que todo era por la familia, que todo lo que hacía Heisenberg era por ellos. Esa explicación que él mismo se cuenta forma parte de un autoengaño, de no aceptar a Heisenberg realmente como parte de su propia persona. I did it for me. I liked it. En conclusión, el desarrollo de Walter nos permite plantear un montón de cosas interesantes. La imagen del fracasado en la sociedad que vivimos, la conciencia individual de muerte y también cuestionar los propios mecanismos de autoengaño. También me gustaría conocer tu opinión sobre el final de Better Call Saul. ¿Qué pasa con Saul Goodman? ¿Deja de existir o se reconcilia con Jimmy? Si te gustó el video o te sirvió la información, no te olvides de compartirlo y seguir apoyando al canal suscribiéndote, activando la campanita y dándole like. También te invito a pasarte por las redes sociales. Nos vemos.